Muy bien, nuevamente chicos, feliz sábado. Es un gusto que sigan conectados aquí, ¿verdad, Mitali? Sí, chicos, un feliz sábado para todos. Siéntanse bienvenidos nuevamente a este, a este encuentro de oración AMA. Vamos a, vamos allá a proseguir con el culto divino, ¿verdad, Sheila? Así es, vamos a seguir con el culto divino, pero queremos ver que todos sigan conectados aquí, así que vamos a pedir a los chicos que puedan escribir sus saludos en el chat nuevamente para saber qué zonas siguen conectadas. A los chicos de AMA Estudiantes Chile, Argentina, también se siguen conectados aquí si nos siguen acompañando. Sí, chicos, a ver, ya estamos viendo zona 1, dice, estamos conectados aquí. Zona 9, Basti, zona 5. A ver, ¿qué más zonas siguen por aquí? Desde Ñaña, dice, ¿no? Saludos, feliz sábado. A ver, ¿desde qué parte más también están aquí conectados? Podemos escribirlo por ahí. Zona 5 va ganando. A ver, Ajá, muchachos. así es, mientras van escribiendo, ¿no? Los saludos los chicos, vamos a recordarles que en este culto divino se va a mencionar una palabra clave, ¿verdad? Y vamos a tener que colocarla en el formulario al final del culto. Así que chicos, como recomendaciones que todos estemos atentos, ¿no? A las palabras que ponemos énfasis. Sí, y hoy día vamos a aprender sobre un tema muy importante que nos va a dar nuestra doctora, que se titula Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a estar atentos allí. Cualquier momento vamos a mencionar la palabra clave o ya la mencionamos, ¿verdad, Sheila? Así es, vamos a seguir repitiéndola por ahí. Así que chicos, atentos a la palabra que ponemos más énfasis, ¿no? Bien, entonces, ya saludando a los chicos que están conectados, vamos a invitarles a que también puedan ir prendiendo sus cámaras para poder estar más conectados en este culto divino. Así que para iniciar, eh, vamos a hacer una oración, ¿verdad, Migdali? Así es, Ya. así que chicos, vamos a inclinar nuestro rostro para realizar la oración inicial. Querido Señor, te damos muchas gracias porque has permitido que podamos tener este segundo encuentro de oración de ama, Señor, y hoy ya casi se está culminando. Gracias por la oportunidad de poder escuchar estos hermosos temas que, Señor, en esta mañana te rogamos tu dirección en este culto divino, que nuestras mentes puedan ser abiertas para poder entender el mensaje con sabiduría y posteriormente ponerlo en práctica también. Cuida de cada uno de los chicos, Señor, y que este culto pueda ser hecho a tu agrado. Estos favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amiga. Bueno, este, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Muy bien. En esta mañana, pues las alabanzas no pueden faltar, ¿verdad? Es un sábado de alabanzas, un sábado para adorar a nuestro Creador. Así que vamos a invitar a nuestra amiga Claudia Pigo. Ella tiene una alabanza muy especial en esta mañana, así que vamos a escucharla. Que te sientes pequeño, diriges tus ojos a Dios, no dejes que las sombras te envuelvan, entrega
Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Qué hermosa parte musical nos recuerda realmente que tenemos a un Dios que nos cuida personalmente a cada uno. Bien, como buenos mayordomos que somos, vamos a primero ver el video de Probad y Ver para ir preparando nuestros diezmos y las ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy. Terminé con las deudas. Todo comenzó cuando cambié de trabajo. Mi salario se acortó significativamente, pero mis hábitos de gastar se mantuvieron igual. Me hundí en las deudas y todo era mi culpa. Me sentía horrible. Antes de cambiar de trabajos, daba el 10% de mis ingresos como diezmo, 10% en ofrendas y 10% a la caridad. Ahora solo devolvía el diezmo y me tomaría 4 años para ser libre de la deuda. Pero no quise esperar tanto. Pensé en Malaquías 3. Dios nos desafía y prueba con los diezmos y ofrendas. Respiré profundamente y tomé la decisión de dar el 10% de mis ingresos como una ofrenda misionera aparte del diezmo. La verdad es que estaba esperando encontrar un trabajo independiente y así poder cubrir el dinero de las ofrendas. Pero ¿saben qué pasó? No se presentó ningún trabajo extra. Pero ¿saben qué también pasó? 10 meses después de que empecé a dar las ofrendas, estaba libre de deudas. No me pregunten cómo. Supongo que son las matemáticas de Dios. Él nunca me dio dinero extra, pero hizo mi vida más barata. Hubo una vez que tuve que comprar un boleto de avión para ir a visitar a mi padre enfermo, y el ticket me costó solo $110, $140 menos del precio normal. Después de eso, un amigo se ofreció llevarme al aeropuerto sin cobrarme nada. Luego, un amigo me ofreció quedarme en su casa, en una habitación disponible, sin pagar alquiler. ¿Puedes ver cómo las matemáticas de Dios trabajan? La lista sigue y sigue, escrito por Andrew McKesney. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, desafía al Señor, ponlo a prueba y sé testigo de cómo depender enteramente de Él te transforma y te alegra. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Muy bien, chicos, después de escuchar el Probad y Ved, bueno, recordarnos que podemos realizar nuestros diezmos y ofrendas a través de la aplicación también, CBET. Así que vamos a invitar a nuestro amigo Samuel Cuaquira, que nos va a dirigir en la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder seguir vivos, de poder seguir estudiando, de poder seguir, Señor, aquí realizando nuestras actividades. Y después este sábado queremos agradecerte, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas por todas las cosas que tú haces por nosotros, por todas las bendiciones que hemos recibido. Y te damos el 10%, Señor, de todo, de lo que te pertenece. Gracias, Señor, porque sobre todas las actividades, sobre todas las circunstancias que se nos presentan, tú siempre estás sobre todas las cosas mediando en nuestro día a día, y pues te pedimos que puedas bendecir a todos los presentes aquí y también puedas recibir, Señor, con alegría nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Bendice a cada uno, Señor, y cuídales en la salud y en todo momento, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de ya haber dado nuestros diezmos y ofrendas en adoración a nuestro Dios, vamos a invitar a Eisten Gallardo. Él nos va a hablar un poco acerca de un testimonio que tiene muy especial acerca de cómo Dios actuó en su vida. Bienvenido, Eisten. Buenos días a todos. Sí me logra escuchar, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, sabemos de que los testimonios ayudan a poder ver cómo Dios actúa en las demás personas, y quisiera contar el testimonio de cómo conocí a Ama. Antes de eso, en lo que estaba dando el repaso el pastor Robert,
escuché la palabra colportaje, ¿verdad? Y bueno, quiero entrelazar esta palabra porque yo sé que cada uno habrá vivido una experiencia íntima con Dios. No sé si habrá sido desde su niñez, o no sé si participó de una campaña evangelística, o lo vivió a través de un familiar, de una persona, no lo sé, pero esa experiencia que tú viviste con Dios fue algo magnífico, algo maravilloso, y como lo diría el pastor Schwartz, algo extraordinario. Pero a veces por nuestra naturaleza pecaminosa, dejamos de sentir esa presencia, dejamos de sentir ese anhelo y empezamos a caer en un entibiamiento espiritual, donde también queremos reavivar eso, pero a la vez no nos encontramos en el medio, como, bueno, en mi caso, yo conocí a Ama, algo curioso en realidad, porque cuando uno ingresa a una universidad nacional y es adventista, tiene el temor de dejarse influenciar por los demás, como también tiene esa valentía de poder ser ese misionero, ese atalaya, de poder evangelizar a los demás por su testimonio personal, ¿cierto? Fue un día sábado, como cualquiera, digamos. En eso yo me comunicaba con una secretaria de que estaba dando la promoción de algunos libros de anatomía, fisiología, biología. Y en mi estado yo publico Feliz Sábado. Y yo no sabía de que la secretaria iba a ser también adventista. Y en eso ella me pregunta, amigo, ¿usted es adventista? Y yo le digo, yo tenía la duda, ¿por qué querrá saber? ¿Me querrá cuestionar? ¿Me querrá decir algunas teorías ateístas? No sé, quería entrar en debate. Y yo le digo, sí. Y ella me dice, mira, qué bueno. Yo también soy adventista y estoy en la misma universidad que tú, solamente de que hay un instituto AMA. Y yo nunca escuché sobre eso. ¿Qué es el instituto AMA? Y me dijo, mira, déjame explicarte. Me explicó cuál era su misión. Y quisiera leerlo otra vez para poder recalcar cuál es la misión de AMA. Integrar, motivar y capacitar a los estudiantes de medicina adventistas para promover la divulgación del mensaje bíblico de salud y la restauración de la imagen divina en el hombre, contribuyendo con la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día de apresurar el regreso de Cristo. Y wow, yo me quedé asombrado. Esto se relaciona con la experiencia que yo viví en el colportaje. Entonces, de esa misma experiencia que yo anhelé, colportando, que yo lo viví y expresé a las demás personas, me interesé por este instituto. Y dije, ¿y cómo puedo integrarme o cuáles son los requisitos que están pidiendo para ser partícipes de esta misión? Y me dijo, solamente que seas miembro de la Iglesia Adventista y que seas estudiante de medicina. Y yo dije, wow, entonces lo ingreso. Después de eso, vi que tanto se relaciona como las actividades de la UPU. Hay una escuela sabática de la UPU que se llama Nínive, que también hacen sus actividades, y también reciente estuve en una semana de oración, como acá también estamos en la segunda semana de oración, y es muy bueno porque nos ayuda a poder crecer en nuestra vida espiritual, como también poder compartir experiencias con los demás. Un versículo que siempre me marcó y quiero compartir con ustedes, que puedan leer con sus Biblias. ¿Alguien le puede leer, por favor, si tienen sus Biblias a la mano? Que se encuentra en Jeremías 1:5. ¿Algún voluntario, por favor? Yo. A ver, por Dice, favor. antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Muchas gracias, Migdalén. Dios lo habló esto al profeta Jeremías, ¿verdad? Y 3 etapas pasó. Antes de que nacieses, antes de que te formaras y antes de que conozcas al mundo. Nosotros no estamos acá por mera casualidad. Sinceramente estamos con un gran propósito. Y ese propósito hay que cumplirlo cada día. Si Dios nos ha puesto en el lugar donde estemos, es por una razón y es por un porqué. No cuestionemos los planes de Dios como si nosotros estuviéramos al mando de esta historia. No somos protagonistas de este mundo. Pensamos de que somos protagonistas porque decimos de que es nuestro yo,
pero no es así, sino todo está entrelazado. Lo que hacemos es con un propósito, y ese propósito tiene que ser evangelizar y relacionado con la misión de AMA. Así que ese testimonio personal quiero compartir a ustedes y confiar en Dios, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Maranata. Amén, qué hermoso testimonio, ¿verdad? Muy bien, gracias, amigo Einstein Gallardo. A continuación, pues hay que recordar, ¿verdad, Muctali? Ahora el tema de este culto divino. ¿Te acuerdas cuál es el tema? A ver, vamos a hacer memoria y vamos a acordarnos que el tema va a ser Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí está la palabra clave. Shailita, apóyanos con la palabra clave. Así es, Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Cristo. Así que, muy bien, chicos, ya recordamos, ¿no? Refrescamos nuestra memoria al recordar el tema de esta mañana. Y pues vamos a continuación, ¿verdad? A presentarle quién nos va a presentar este tema. Sí, estamos contando ya prendió su camarita con la doctora Angie Sánchez. Ella nos va a enseñar. Ella es médico misionera. ¿Qué otras cartas de presentación tiene, Sheilita? Así es, la doctora Angie es médica misionera, es directora del Instituto Laico de Entrenamiento Global para la Salud aquí en Perú, es magíster en ciencias de familia con terapia familiar, psicoterapeuta cognitiva conductual también, y también ella es docente de la Universidad Adventista de Chile y también docente aquí en la Universidad Peruana Unión. Sí, ella trabaja en un hermoso ministerio. En realidad, algunos hemos tenido la oportunidad de participar, a veces vía online, otros vía presencial, pero en realidad ella trabaja ya con ministerios laicos que están llevando así el mensaje de la salud, así como que nosotros nos estamos preparando, así ella también. Bueno, diciendo esto, dejamos el tiempo con usted, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Migali, por la presentación. También a Sheila, por ahí veo caritas conocidas. Basti, querida, Dani, por ahí también la veo. Samuel, un gusto y un privilegio poder estar con todos y cada uno de ustedes. Realmente es una alegría tremenda. Se llena de gozo mi corazón al poder tener esta posibilidad de reunirnos a pesar de la distancia, ¿verdad? Pues bien, el tema que el día de hoy voy a estar compartiéndoles, como ya se ha mencionado, es Jesús, o bueno, Cristo, nuestro mayor ejemplo. Y para poder compartir este tema, tengo una presentación, pero antes quisiera que podamos pedir la bendición de nuestro buen Dios con nosotros. ¿Sí? Me acompañan orando. Amado Padre Celestial, bendito Dios, damos gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios de bondad, y porque eres el modelo perfecto de médico que debemos seguir. Señor, damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder reunirnos aquí como hijos tuyos, Señor. Queremos aprender de ti, queremos ser instruidos por ti. Suplicamos que nuestro Dios, el Espíritu Santo, pueda estar con nosotros en este momento, que pueda dirigir nuestras mentes, nuestros corazones, guiar nuestras palabras. Que no se escuchen palabras humanas, Señor, sino que sean palabras de lo alto. Rogamos todo eso, también pidiendo una bendición especial por cada uno de los estudiantes de medicina e invitados que se encuentran con nosotros en esta reunión. Rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a compartir la presentación de hoy, y desde ya les digo a la mayoría que son chicos, y en realidad por ahí no tan chicos, pero voy a decirles chicos igual, les pido que tengan su Biblia en mano, ¿sí? Vamos a tomar la espada de dos filos con nosotros para poder compartir, además de una manera linda, y no solamente sea la presentación en sí, sino también podamos tomar ese hermoso libro que sé que cada uno de nosotros tenemos
en este tiempo con nosotros y del cual disfrutamos. Pues bien, antes de empezar entonces con el texto bíblico que en esta oportunidad he escogido, en realidad hay varios textos hermosos que pueden aproximarnos a poder hablar acerca de Cristo como nuestro mayor ejemplo. Y esta vez vamos a hacerlo en el contexto de la obra médico-misionera o la obra misionera médica, la que todos estudiantes de medicina, médicos y yo diría profesionales de salud y toda la iglesia estamos llamados a poder realizar. Como médicos y futuros médicos, sin embargo, el Señor nos ha dado una hermosa oportunidad de trabajar en lo que se conoce como brazo derecho del Evangelio de una manera muy especial. Para algunos que de repente no han escuchado este término, decir brazo derecho del Evangelio es lo mismo que decir mensaje pro salud, es lo mismo que decir obra médica misionera. Y de manera muy especial, estamos hablando de ese mensaje de salud dado a la iglesia primitiva en los tiempos de Jesús, tomando como primer evangelista misionero, médico misionero, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristo sabía que la humanidad necesitaba no solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual, podemos llamarlo también mental. Él tenía conocimiento pleno de esto. Así que como médicos actualmente en realidad estamos llamados a hacer la misma obra. Y en este tiempo más aún, estamos viendo que cada vez más hay una necesidad de una visión desde la salud preventiva de la salud, ¿sí? O sea, la salud preventiva en este caso. Y recordando los evangelios, en especial el de Marcos, nosotros podemos recordar, y si gustan algunos pueden abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 y versículo 23. De hecho, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer juntos Marcos 4 y versículo 23, que nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, aquí vemos que Marcos capítulo 4, versículo 23 nos habla de tres características que cualificaban de alguna forma al Señor Jesús como nuestro mayor ejemplo y más aún como médico de médicos. Él era educador, él era evangelizador y él era sanador. Muy importante, muy importante. Si nosotros vamos al origen etimológico de la palabra médico, ¿sí? Vamos a tomar el latín, medicus, ¿sí? Este se deriva de otra palabra en latín también conocida como medel. Y el significado de esta es cuidar, es curar, es tratar dolencias, tratar enfermedades. Así que muy importante que hagamos realmente una conducta consonante con esta palabra y con el significado de esta palabra. La inspiración divina nos recuerda además de que se trata de alcanzar almas dolientes a través del método de Cristo cuando hablamos de obra médico-misionera. Ese es el propósito, alcanzar almas dolientes a través del método de Cristo. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio o la interpretación del Evangelio, también la inspiración divina nos dice que es la unión de la obra como la que Cristo hizo en favor del cuerpo y una obra como la que Cristo hizo en favor del alma. Esa es la interpretación del Evangelio. Quiere decir que el Evangelio no está completo si nosotros no consideramos también la sanación. No solo la predicación, sino la sanación y, como ya hemos dicho, que también esta incluye a la educación. Ahora sí vamos al pasaje bíblico principal de esta reunión.
Y vamos a encontrar en nuestras Biblias, vamos a Marcos capítulo 5 y versículos del 25 al 34. Es un pasaje largo y realmente hay para explorar muchísimo, pero voy a tratar de destacar algunos puntos más saltantes y muy interesantes dentro de la perspectiva clínica también. Vamos a Marcos capítulo 5 y versículos del 25 al 34. Y primero voy a dar una lectura un tanto rápida y luego vamos a resaltar o vamos a tomar en cuenta algunos puntos a destacar. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó la palabra de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, delante del Señor Jesús, y le dijo toda la verdad. Y él, el Señor Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso ver cómo es el amor del Señor Jesús y cómo Él vino aquí a sanar el cuerpo y el alma toda. Él sabía que vino a un mundo de pecado, un mundo enfermo de pecado, un mundo enfermo de una serie de enfermedades también físicas, pero que además tenían condiciones del alma entera enfermas. Así que es interesante ver que este pasaje, si lo ponemos desde una perspectiva clínica y como médicos sabemos que también debemos ser investigadores, ¿cierto? Es interesante ver que este pasaje nos lleva a preguntas de investigación clínica. Y sabemos que las preguntas de investigación es uno de los primeros pasos en realidad del método científico, sabemos eso. Todo investigador debe llevar a cabo la investigación a través de preguntas, de planteamiento de preguntas. Seguro los que están llevando tesis saben eso también, ¿verdad? Estos pasajes nos dan algunos datos no solo de su condición física entonces, si nosotros vemos a esta mujer como una paciente, vemos una condición física, el flujo sanguíneo, que ya tiene llevando 12 años, ¿cierto? Y que es considerado en este pasaje bíblico como un azote. Había ido muchos médicos, dice aquí la Escritura, pero ninguno había sanado su condición. Ahora bien, no solo tenemos aquí datos de su condición física. Es una mujer que no tiene un nombre. Sin embargo, sabemos que también tenía una condición mental, una condición espiritual. Y esta condición mental y espiritual de alguna forma se revela a través del carácter de esta mujer, de cómo se conduce esta mujer. Algo que a veces como médicos, tengo que decir, pasamos desapercibido. Cuando muchas veces nuestro enfoque es solo desde la perspectiva biológica, que es lo que muchas veces más, en lo que más incide e insiste de alguna forma la universidad de la formación académica, y está muy bien, a veces se nos pasa
que también debemos tener en cuenta al ser humano desde un punto de vista integral de salud. No solamente una perspectiva biológica del ser humano es la que deberíamos tener, sino también una perspectiva espiritual y mental. De hecho, hay muchos estudios que señalan que hay una importancia relevante en la condición mental de las personas que adolecen o no una enfermedad física, que puede además ser asiento de los pensamientos que podrían estar teniendo y por ende pueden tener un real impacto en el manejo de la enfermedad de la persona. Y no solo en el manejo, sino en el pronóstico. Hay mucha investigación que señala que personas con un carácter mucho más, vamos a decir, positivo, más desde la esperanza, pensamientos más esperanzadores, llenos de amor, llenos de cariño, tienen recuperaciones mucho más rápidas en su salud física comparado con las personas que tal vez tienen un espíritu lleno de tristeza, lleno de cólera. Hay mucha investigación que ahora habla acerca de esto y hay que tomar en cuenta ello también. Como médicos, como futuros médicos, más aún. Y si nosotros vamos como médicos, sabemos que nos gusta un poco el tema de la ciencia, ¿verdad? Y nos gustan los estudios que se pueden hacer. Es interesante ver que hay personas que se toman el trabajo de analizar este pasaje bíblico desde la perspectiva clínica, biológica, y no solo mental, espiritual, sino también social de esta mujer. Muy interesantemente, por ejemplo, este artículo examina justamente a esta mujer que no tiene un nombre, que está en el Evangelio de Marcos y que padece una enfermedad crónica, ciertamente, que además puede dar una idea del sufrimiento y las penas que llevaba esta persona. Recordemos, queridos, cuando vemos a una persona enferma del cuerpo, el impacto en mayor o menor medida va a ser también en su mente, en su espíritu. ¿Y por qué no? Decir también el impacto a nivel de la familia, a nivel social. Podemos estar teniendo un impacto a gran escala y es algo que no podemos dejar de considerar cuando abordamos a un paciente. Esta mujer, aunque muy llena de coraje y valentía, por lo que Marcos 5 nos revela en estos versículos, además era una mujer que reflejaba desesperación, posiblemente algo de frustración, de tristeza con ella misma, de desesperación también, ¿no? Posiblemente no tenía más esperanzas hasta cuando escuchó acerca del Señor Jesús. Y podemos crear preguntas respecto a este pasaje, mucho más amplias todavía, y las voy a crear en un momento. Pero vamos aquí también, aquellas personas que todavía les gusta, interesantemente, también hay una perspectiva hematológica, es decir, desde la perspectiva de lo que los hematólogos podrían mencionar en cuanto a esta condición que esta mujer tenía. Sabemos que hematología es una especialidad médica, ¿verdad? Y aquí vemos que en este artículo se intenta hacer hipótesis diagnósticas. Me pareció sumamente interesante ver acerca de estas hipótesis diagnósticas basado en un pasaje de la Biblia. Si nosotros vemos nuevamente este pasaje, y bueno, podemos verlo en otros evangelios también, pero creo que Marcos es un poco más detallista de repente en relación a este momento de
de lo que vivía esta mujer. Ella padecía de flujo de sangre y podemos nosotros hipotetizar y también de alguna forma decir en relación al diagnóstico posible. Vamos a hablar primero del síndrome, de los síntomas, los signos que ya son evidentes en ella, de que ella sabemos que sufre de un flujo hemorrágico abundante, ¿sí? Por allí algunos han mencionado un problema de hemorroides, pero esto no sería algo tan posible. Muy probablemente está más relacionado con la región genital en ella. Y si hipotetizamos que esto podría considerarse de la región genital, útero-vaginal, por ejemplo, este estudio justamente intenta apuntar a esa forma de, digamos, de observación clínica, ¿sí? Aquí se habla de una condición, entonces, llamada menorragia. Nosotros conocemos como médicos este término. Es un sangrado, un flujo vaginal que está muy relacionado con el ciclo menstrual y que es intenso, ¿sí? Muy intenso en algunos casos. Puede llevar a cursar a la mujer con anemia crónica muchas veces. Y si planteamos hipótesis diagnósticas, podríamos pensar desde el punto de vista ginecológico en una hemorragia uterina anormal o una hemorragia uterina disfuncional. Podríamos pensar de repente en un trastorno hemorrágico del ciclo menstrual. Podríamos pensar en algunos trastornos incluso de la agregación plaquetaria, ¿sí? Como el trastorno por ejemplo, la trombocitopenia, claro, ¿sí? La púrpura trombocitopénica idiopática, ¿sí? Podríamos pensar tal vez de algún trastorno endocrinológico, ¿sí? Como un trastorno, por ejemplo, a nivel del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿sí? Ovárico, que pueda asociarse con hipotiroidismo, por ejemplo. Podríamos pensar acerca de incluso trastornos de los factores de coagulación, como bajos niveles del factor von Willebrand u otros factores o alteración de los factores de coagulación, a nivel hepático también algún problema. En fin, se abren muchas hipótesis diagnósticas y esto me parece sumamente interesante que pudiéramos nosotros tener en cuenta como médicos e investigadores, ¿verdad? Y futuros médicos. Ciertamente es una condición crónica que agobia a esta mujer y que la coloca en esta condición soportando por más de 12 años esta condición. Muchos años. Ahora, vayamos un poco a ver el contexto y recordar el contexto. Ella vivía en un contexto social y sabemos que el contexto social que tenía era un contexto judío, ¿sí? Nosotros sabemos claramente que aquí las mujeres en aquella época más aún, pues presentaban, eran sujetas a la ley judía, ¿sí? Y sabemos cómo son las leyes judías. Podemos ir a algunos que quieran revisar de repente el capítulo 15 de Levítico, pueden allí ver que hay justamente leyes de la salud planteados desde la época de Moisés en relación con los flujos de sangre que puedan haber, bueno, y algunos flujos también en el hombre, ¿sí? Muy interesante, la Biblia nos habla de salud. Qué hermoso libro que tenemos realmente en la palabra de Dios. Dios no se olvidó de ningún detalle, ciertamente. ¿Y qué datos anamnésicos, qué datos que nos puedan informar sobre esta mujer, sobre esta paciente podríamos tener, sobre el contexto en el que vivía y también sobre ella misma? Podríamos de repente sugerir que era una mujer madura de edad, digamos en la edad mediana. Dudo mucho que sea adolescente, ¿sí? Dudo mucho que sea una persona anciana, probablemente no tendría las fuerzas que presentó tener en ese tiempo para poder
entre la multitud, a galoparse y llegar hacia el Señor Jesús. Así que es muy probable que sea una mujer madura, de edad media. ¿Creen ustedes que fue una mujer que pudo tener hijos? La historia bíblica no nos dice si este flujo de sangre genital lo tuvo desde después de haber tenido una etapa de adolescencia o no. No nos dice esto, pero durante 12 años se hace muy difícil de que en ese tiempo esta mujer haya podido concebir, porque el flujo sanguíneo era continuo y posiblemente tenía anemia, creo yo. Pero además, una mujer que residía en Capernaum por el contexto bíblico, como sabemos. ¿Qué otros detalles podemos pensar de este pasaje desde el contexto social y familiar? Vayamos a pensar un poco más allá. Y sé que nos acompañan invitados, de repente con alguna perspectiva psicológica. ¿Qué más podemos pensar? Bueno, parece que esta mujer podría estar muy solitaria, viviendo en la soledad en la mayor parte del tiempo. Podría ser que en su rutina diaria esta mujer pueda haber tenido constantemente esta conducta de lavar y secar aquellos paños que humedecían por el flujo que tenía, el flujo de sangre que tenía. Podría ser que su condición en aquel entonces, recordemos que los paños sanitarios de las mujeres ahora es diferente a los de antes, y eso lo podemos preguntar desde la época de los abuelos, bisabuelos, ¿cierto? O en algunos casos nuestras madres. De pronto podía haber una condición que emitiría olores no muy agradables. Y esto podría traer en ella una gran vergüenza de padecer esa enfermedad. Podría ser que su condición, también como señala Levítico 15, la haya tenido marginada de la sociedad, porque este pasaje de Levítico 15 nos dice, en realidad todo el capítulo nos habla, de que una mujer con flujo de sangre vaginal era una mujer considerada inmunda. Y era una mujer que si tocaba un mueble, tocaba una cama, tocaba vestimentas, tenía que lavarlas porque estas eran inmundas hasta la noche. Y si alguien la tocaba, esa persona también era inmunda hasta la noche. Y si algún hombre se allegaba a ella o quería tener algún tipo de intimidad o estaba en cama de ella, tenía que estar considerado el hombre 7 días inmundo. Imaginemos ese cuadro, queridos. Imaginemos esa situación tan difícil. ¿Será que su familia la habrá considerado una carga a ella? ¿Será que ella misma se habrá considerado una carga para su familia? ¿Será que habrá sido excluida no solo de la sociedad, sino también de algunos familiares? ¿Será que algún hombre se haya querido fijar en ella como mujer? ¿Habrá sido una mujer a la cual muy pocas personas hayan abrazado, muy pocos hayan querido ser su amigo? ¿Habrá tenido hijos? ¿Habrá sido una mujer carente de afecto? ¿Cómo puede haber estado las finanzas de esta mujer? ¿Alguien la habrá querido emplear? Y ojo, miren lo que nos dice aquí, no solamente que había sufrido, el versículo 26, mucho de muchos médicos, sino también había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, yendo de médico a médico le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, sin embargo, es que ella tuvo un cambio en su vida, de una conversión real en su vida. Y miren cómo ella se aproxima al Señor. Ella tiene en su mente un deseo de ser sana en Cristo Jesús. Y dice, si tan solo tocare su manto, seré salva, seré sana.
Y Jesús, por supuesto, nos da aquí también una muestra de su conducta hacia ella. Una vez que la mujer tocó el manto de Jesús, dice el versículo 19, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miren cómo está catalogado este trastorno que tenía esta mujer, como un azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado a mis vestidos? Otros evangelios nos dicen que no solo fueron sus discípulos, sino Pedro, que siempre es el que más habla, ¿verdad? Quien dijo, ¿ves que la multitud te aprieta, Señor? Y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dijo Jesús, siendo apretado por la multitud. Pero Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Qué hermoso, ¿verdad? Una forma muy, muy linda de poder ver cómo el Señor Jesús mira a todos los enfermos con un gran deseo de sanarse, un deseo genuino de mejorar, con ojos de amor individual hacia esa persona. Entonces la mujer, nos dice el versículo 33, temiendo y temblando, ella vio que no podía ocultar más nada. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor Jesús. ¿Y qué hizo? Le dijo toda la verdad. Ella confesó su situación. Yo me imagino esa escena y digo, wow, cuando ella debió haber estado hablando de lo que sufría y lo que tenía, ¿qué habrán pensado los que le rodeaban? ¿Qué habrán pensado los fariseos o los mismos judíos en ese momento en el que se dieron con una mujer que estaba con flujo, una mujer conocida como inmunda? Y es muy probable que ella se haya cubierto en ese entonces, creo yo, porque no creo que hubiera querido andar descubierta sabiendo que tenía ese padecimiento. Y miren, el Señor Jesús siempre es cariñoso. Yo siempre digo a las personas que no solamente son profesionales de salud o no, sino que queremos reflejar, revelar el carácter de Cristo. Miremos y recordemos cómo Cristo aborda a las personas. Él es cariñoso, Él es tierno y le dice en su ternura, hija, hija. Una mujer catalogada como inmunda, marginada, olvidada, despreciada. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero hay algo interesante que también nos dice la inspiración divina. Un libro hermoso, el deseado de todas las gentes, nos dice, mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado, hallando que era vano tratar de ocultarse. Entonces ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento, relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Ella hablaba de cómo en ese momento fue sana de su enfermedad. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nos dice la inspiración divina, Él, el Señor Jesús, no dio oportunidad a la superstición o a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. Muy importante. Si esta mujer hubiera tocado el manto de Jesús, se hubiera vuelto sana, y después se hubiera ido, ella hubiera pensado que el manto de Jesús tenía un poder propio. No el Señor Jesús, sino su manto. Como en algunos lugares intentan enseñar, que hay ciertos materiales que tienen poder en sí mismo, cuando esto no es verdad. No hay poder que pueda tener un vestido, un aceite,
Y voy más allá. Una hierba, un procedimiento, un fármaco. No, queridos. No hay virtud sanadora en el mero acto de utilizar este tipo de elementos. No era mediante el contacto exterior, nos sigue diciendo la cita, con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino. Era el poder divino en Cristo Jesús en el que se había realizado la curación, no en el contacto exterior del Señor Jesús, sino en Él mismo. Él era la fuente de poder sanadora y lo sigue siendo hasta ahora. Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Y ella lo reconoció. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Así también, el Señor nos invita a confesar su bondad. Si en algún momento hemos tenido una experiencia donde hemos visto la bendición y la misericordia de Dios, debemos confesar ello. Porque la honra y la gloria es solo para Él. No hay otro. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, dice Jehová, que yo soy Dios. Y ahora me pregunto, nosotros queremos ser buenos médicos, médicos competentes. Para los futuros médicos, también estoy segura, queremos también que sean competentes, ¿cierto? Y quieren ser competentes. Si queremos ser médicos cristianos, debemos recordar entonces que también somos seguidores de Jesús, además de ser médicos. Pero ¿qué nos hace competentes? ¿Qué nos hace idóneos? ¿Qué nos hace cualificados como médicos cristianos? ¿Sí? Y digo la expresión completa, médicos cristianos. ¿Es acaso solo saber diagnosticar, informar a la persona o al paciente de su enfermedad y prescribir lo que hemos aprendido? ¿Es acaso también que nos hace competentes acaso el hecho de que de repente solamente pensemos en aplicar el método científico que conocemos en este tiempo y nada más? ¿O es también que tomemos el modelo completo de Jesús, completo, digo completo nuevamente, de Jesús, como médico y maestro nuestro? ¿No es acaso que seamos misioneros y discípulos de Cristo? ¿No es acaso que le presentemos a nuestros pacientes la verdadera fuente de sanación y salvación? Como médicos cristianos, debería ser así, ¿verdad? ¿O es que está bien dejar a los pacientes con la idea de que han sido nuestros esfuerzos los que los sanaron? ¿O es que debemos dejarles la idea a los pacientes de que ha sido el fármaco o el tratamiento o la terapia o el procedimiento o el remedio natural o la hierba o la técnica de hidroterapia lo que los sanó? Puede que estemos siendo negligentes en la presentación de la verdad si así lo hacemos, como esto último. Puede que no estemos tomando en cuenta la total responsabilidad y función sagrada que tenemos que cumplir como médicos. Primum non nocere, primero no hacer daño, es sabemos nosotros, el compromiso hipocrático que hacemos cuando salimos de la Facultad de Medicina, cuando egresamos como médico. Pero este mismo principio es el que el Señor Jesús aplicó en todo tiempo, en todo momento, y solo a Él se debe esa honra y gloria.
¿Qué nos dice la inspiración divina? Nos dice, si eres un médico competente, estás calificado para hacer 10 veces más bien. Miren, 10 veces más bien como misionero de Dios que si fuera simplemente a predicar la palabra. Y ojo, no es desmerecer a nuestros amados y queridos pastores, a nuestros ancianos líderes, a nuestros profesores del estudio bíblico, de los estudios de la Biblia. No, para nada. Pero como médico yo creo aquí que la mirada que hay que tener es que somos mucho más responsables por el mensaje que nosotros demos. Nos sigue diciendo este pasaje, aconsejaría a los hombres y mujeres jóvenes que presten atención a este asunto. He aquí, vamos con los jóvenes. Nos esperan tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero nos esperan tiempos más difíciles, sin duda alguna. El mundo entero estará envuelto en perplejidad y angustia. Enfermedades de todo tipo se apoderarán de la familia humana y la ignorancia que prevalece ahora sobre las leyes de la salud resultaría en un gran sufrimiento y la pérdida de muchas vidas que podrían salvarse. Tremenda responsabilidad del médico cristiano. Si queremos ser competentes, tengamos presente esto. Tanto los ministros como los médicos, y allí está muy importante esta cita porque nuestro trabajo no es solamente nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con aquellos ministros del Evangelio, pues ellos tienen el mensaje del Evangelio en todo momento. Y el trabajo es unido, en unidad, no separados, en unidad. Si acá hay algún ministro del Evangelio en el amor de Jesús, le digo, hay que trabajar con los médicos, hay que trabajar con los profesionales de salud. Y si acá tenemos profesionales de salud, estudiantes de medicina y médicos, les digo en el amor de Jesús, hay que trabajar con nuestros ministros. No lo digo yo, lo dice la inspiración divina. Tanto los médicos como los ministros deben trabajar con fervor para salvar las almas que están atrapadas en la trampa de Satanás. Deben hablar palabras que dirijan a hombres y mujeres a Jesús, a su justicia, a su fuerza y a la salud de su rostro. Deben velar continuamente por las almas. Esta obra pertenece con tanta seguridad al médico como al ministro. El Señor desea que se armonice la influencia de médicos y ministros. Mediante esfuerzos públicos y privados, el médico debe procurar ganar almas para Cristo. ¿Dónde deja de haber un hospital, una clínica, un consultorio de salud? Gran responsabilidad. Nuestros médicos deben unirse a la obra del ministerio del Evangelio. Las almas deben salvarse para que el nombre de Dios sea magnificado. Y el médico no debe sentir, cuando se pone en contacto con las clases más altas de la sociedad, por colocar un ejemplo, que debe ocultar las características peculiares que le da la santificación mediante la verdad. Se le mostrará el mayor respeto al médico que revele que recibe sus órdenes de Dios. Por lo tanto, no debe tomarse las riendas de sí mismo, sino ser en todos los aspectos un representante de Cristo. Tremenda cita. Así que recordemos este pasaje de esta mujer paciente que tenía una gran dolencia, que anhelaba llegar a la fuente de sanación en Cristo Jesús. Y que en este tiempo, queridos, sigue habiendo. Muchos de nuestros pacientes tienen esa misma desesperación por ser sanos y salvos. Tienen esa misma desesperación, ese mismo deseo de conocer a Cristo Jesús como fuente de sanación.
Así que estos tiempos no hacen la diferencia. Ahora nosotros, como médicos, estamos teniendo un espacio muy, muy relevante. ¿A quién no? Sino al médico, la persona le abre su corazón completo y le cuenta las cosas más íntimas de su vida. ¿Cierto? ¿A quién no? Sino al médico, que es la única profesión ante la cual el ser humano se desnuda por completo. Muchas veces. Tremenda responsabilidad. Hagamos como Jesús. Reflejemos al Señor Jesús en todo tiempo. Mostremos su amor. Mostremos que Él está con nosotros día a día, señalándonos qué hacer, cómo guiar a nuestros pacientes. Hay muchas cosas que capturan la mente de nuestros médicos, que los alejan del trabajo que Dios quiere que hagan como evangelistas. Queridos hermanos, esta cita es hermosa, porque esto es algo que ocurre en este tiempo también. Muchos médicos han perdido el sentido de la profesión médica. Y claramente la profesión que tenemos es un trabajo que el Señor nos permite hacer y que el Señor quiere que hagamos de manera completa. Necesitamos 100 trabajadores, donde ahora tenemos 1. Hay carencia de médicos, definitivamente, y esta pandemia nos lo ha enseñado. No hay espacio para atender a más pacientes. No hay espacio, no hay camas, pero sobre todo no hay profesionales de la salud que puedan atender. Hay un trabajo por hacer antes de que la oposición satánica cierre el camino y nuestras oportunidades actuales de trabajo se pierdan. El tiempo pasa rápidamente. El Señor llama a los hombres y mujeres de nuestras iglesias que tienen la luz para participar en una obra misionera genuina. Todos ustedes han sido llamados. Y en realidad, más en esta iglesia adventista, pero en todas las iglesias. Todos los médicos deberían hacer esta obra de reflejar a Cristo como médico cristiano. Permítales ejercitar con toda humildad, los talentos que Dios les ha dado para proclamar el mensaje que debería llegar al mundo en este momento. Espero que ejerza todas sus capacidades en este trabajo, nos sigue diciendo esta cita. Presentar la importancia de la verdad presente desde el punto de vista del médico. Tremendo impacto. ¿Qué haríamos? El Señor ha declarado que el médico educado encontrará entrada, y miren esto, en nuestras ciudades donde otros hombres no pueden. Enseña el mensaje de la reforma pro salud. Esto influirá en la gente. Conozco personas muy queridas, muy amadas, que incluso no son adventistas, pero son colegas, muy amados, muy queridos, que tienen una disposición en su corazón para tratar a las personas como lo haría el Señor Jesús. Y déjenme decirles, es maravilloso porque es allí donde sin el conocimiento del Señor Jesús puedo ver que hay una gran influencia si ellos utilizan la salud como lo haría el Señor Jesús. Es hermoso ver la influencia del mensaje de salud en las almas de este tiempo. Dios obra hoy para llegar a los corazones de la misma manera que trabajó cuando Cristo estuvo en la tierra. No hay diferencia, queridos. Al leer la palabra de Dios vemos que Cristo introdujo la obra médica misionera en su ministerio. ¿No se pueden abrir nuestros ojos para discernir los métodos de Cristo? ¿No podemos entender la comisión que nos dio a sus discípulos y a nosotros? Queridos, tengamos presente este llamado que tenemos día a día como médicos y futuros médicos.
Cristo nos ha dado un ejemplo, enseñó de las Escrituras las verdades del Evangelio y también sanó a los afligidos que acudían a Él en busca de alivio. Él fue el médico más grande que el mundo haya conocido. No lo fue Hipócrates, lo fue Cristo. Y sin embargo, combinó con su obra sanadora la impartición de la verdad que salva a las almas. ¡Qué hermoso! Qué hermoso poder saber esto del Señor Jesús. Y así deben trabajar nuestros médicos. Están haciendo la obra del Señor cuando trabajan como evangelistas. Yo le agradezco infinitamente al Señor de trabajar también como evangelista. Algo que no es muy fácil, tengo que aprender muchísimo, muchísimo. Y para eso necesito de los lindos ministros que el Señor me ha permitido conocer. Y esta obra es sagrada, queridos, sagrada. Nos dice, están haciendo la obra del Señor cuando trabajan como evangelistas, dando instrucciones sobre cómo el Señor Jesús puede sanar el alma. Todo médico debe saber orar con fe por los enfermos, así como administrar el tratamiento adecuado. Al mismo tiempo, debe trabajar como uno de los ministros de Dios. ¡Qué hermoso! Para enseñar el arrepentimiento y la conversión y la salvación del alma y del cuerpo. Tal combinación de trabajo ampliará su experiencia y aumentará enormemente su influencia. ¿Cómo nos revelaremos a Cristo entonces? Nos dice la inspiración divina, no conozco ninguna otra forma mejor que la de emprender la obra médico-misionera en relación con el ministerio. Cristo dio una representación perfecta de la verdadera piedad al combinar el trabajo de un médico y un ministro. Claramente, Él es la representación perfecta de esta combinación hermosa y maravillosa. Por eso es que debemos trabajar en unidad, ciertamente en unidad. Y para ir terminando, no debemos olvidar que nuestro verdadero jefe de la profesión médica es Cristo. Mientras empleemos cualquier remedio, por más que incluso sea este natural, para aliviar enfermedades, nosotros debemos dirigir a los pacientes hacia aquel que puede aliviar las dolencias del alma, tanto como las del cuerpo. Muy importante ello. Solo así cumpliremos el propósito como médicos cristianos. Y para finalizar, quiero mencionar otro pasaje que no lo coloqué, pero ciertamente este pasaje no solo atañe a los que somos médicos o a los que están estudiando la carrera de medicina o a los profesionales de salud también, sino nos atañe a todos como hijos de Dios. Y es este pasaje que lo encontramos en Palabras de Vida de Gran Maestro, en la página 47, que nos dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, en todos nosotros. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyo. ¡Qué maravilloso! Así que si aquí en esta mañana, bueno, ya para mí tarde y para ustedes también de repente tarde, hay alguna persona que no es médico, no está estudiando medicina, no es profesional de salud, estamos hablando para todos. Si queremos apresurar la pronta venida de nuestro Señor Jesús, debemos reflejar a Cristo en todo momento. El Señor les bendiga y que sigamos teniendo un hermoso sábado junto a nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, doctora Angie, por este gran mensaje, ¿no? Tenemos un gran llamado, una gran responsabilidad y que pues cada día podamos tomarnos de la mano de Dios para poder reflejar el carácter de Él en nuestra actividad. Así es. Migdalia, a continuación, ¿qué tenemos?
Bueno, luego de este hermoso mensaje que nos ha hecho reflexionar, realmente necesitamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a repetir nuevamente la palabra clave, que es aquel que es nuestro mayor ejemplo, que es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad, Sheilita? Así es, Cristo, nuestro mayor ejemplo. Así que ya mencionando la palabra clave, doctora, todavía no se vaya, queremos tomarnos una foto con todos los chicos. Vamos a invitar a todos que puedan ir prendiendo sus cámaras. Aquí Samuel nos va a ayudar con la toma de las fotos. Así que chicos, vayan prendiendo sus camaritas todos y luego vamos a poner nuestras reacciones. Así es, muy bien, vamos a dar unos segundos para que todos se puedan preparar por ahí a un lugar iluminado. Hoy día vamos a reaccionar con un emoticón especial, ¿ok? Es este de aquí que estoy poniendo en mi pantalla, este de aquí de las chispitas. Ahí, ok. Muy bien, vamos a contar hasta 3 y voy a tomar la fotito. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, muy bien, déjenme guardar esto. Vamos a la segunda parte. Voy a contar hasta 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Muy bien, luego de habernos tomado la foto, vamos a invitar a nuestra amiga Basti, que ella nos va a dar unos anuncios importantes. Basti. Gracias, Migdali. Bien, ahí Sami, si me puedes ayudar a compartir pantalla para poder mencionar los anuncios. Son 3 cositas importantes. A ver, está cargando. Bien, el primer anuncio es con respecto al reto número 4, chicos. Tenemos todo este día sábado para poder compartir nuestro videíto, ya sea en Instagram o en TikTok, mencionando qué es lo que significa para ti ser médico misionero, ¿sí? Recuerden ahí colocar los hashtags respectivos y etiquetar a AMI Estudiantes Perú. Eso es el primer anuncio. Pasamos al segundo anuncio, Sami, si me puedes ayudar. El segundo anuncio es respecto a, vamos, con el de la derecha. Como ustedes saben, estamos en el proyecto Quiero Vivir Sano. Esta semana hemos estado culminando, bueno, estos días hemos estado culminando el reto del agua, que fue el primer hábito que nosotros hemos conocido o reforzado. Y el segundo hábito es comer bien. Así que esta semana vamos a tener retos muy buenos, pero el día de mañana tenemos una ponencia muy especial a las 5 de la tarde, hora Perú, por cierto. Vamos a compartir con ustedes el enlace de Zoom y de YouTube. Nos va a acompañar la magíster Miguel Rodríguez, que es directora de nutrición de acá, la escuela de la Universidad Peruana Unión, disculpen. Y el otro anuncio, que es el último, es respecto al sábado 18. Este sábado que viene, a las 7 p.m. habrá un encuentro de alabanza y consagración. Así que si tienes algún don, un talento de alabanza o de tocar algún instrumento, pues seguramente ya nos estaremos contactando contigo para que puedas compartir esa noche, porque será un momento de adoración a Dios y consagración. El título será Preparados para el viaje. Así que esos son los anuncios que queríamos compartir con ustedes, chicos. Pueden anotarlo en su agenda para no poder olvidar estas fechas importantes. Eso sería todo, chicas. Paso el tiempo con ustedes. Dali y Cheita. Muy bien, Muchas gracias, Basti. Sí, así es. Gracias, chicos. Recordemos, ¿no? El reto, recordemos las actividades que se vienen para poder todos estar ahí en las reuniones, ¿no? Y participar de los hábitos también. Así que, bueno, a continuación vamos a tener una oración de despedida y Migdali, te invitamos. Ya, chicos, vamos a humillarnos para orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque usted nos muestra a través de sus siervos, a través de la doctora también, nos ha mostrado que tenemos una misión importante. Por favor, Señor, acompaña a cada uno de los que estamos aquí, cada alumno de medicina, el pastor también que está, a todos, Señor,
poder seguir sus pasos, su voluntad, poder reflejarlo a usted. Sabemos que no podemos solos, pero sí con su Santo Espíritu. Por favor, quédense en cada uno de sus corazones, que esto que aprendimos no se nos olvide ya cuando vayamos la próxima vez al hospital o vayamos, señora, a tratar con personas que están afligidas, ya sea físicamente o mentalmente o espiritualmente, Señor, que seamos los canales para llevarlo a usted. En nombre de Jesús, amén.